Bueno chicos, vamos a empezar la segunda parte del tema de hidrostática. Tres conceptos: empuje, principio de Arquímedes y la aceleración provocada por la diferencia de densidades. Vamos a ver lo que es el empuje, ¿no? El empuje es una fuerza más que tienes que saber, así como el peso, como la tensión. Es una fuerza más, pero que es producida por los líquidos, ¿ya? ¿Qué nos dice? Que el empuje es la resultante de todas las fuerzas que un líquido aplica a un cuerpo sumergido, ¿no? Este cuerpo está sumergido, puede ser total o parcialmente, eso ya depende del problema, ¿no? ¿Y cuál es su fórmula para hallar el empuje? El empuje se halla de la forma de la densidad del líquido por la gravedad y por el volumen sumergido. Ahora, en esta imagen podemos ver que el volumen sumergido sería el total, ¿no? Pero a veces, en algunos problemas, no es todo, sino a veces está la cuarta parte, la mitad, las tres cuartas partes, o te dan en porcentaje, ¿no? En el 20% está en el vacío y el 80% está dentro del agua o del líquido. Eso es el empuje, ¿no? Una fuerza más. ¿Y cómo se grafica? Como se ve en la imagen, se grafica vertical hacia arriba, ¿ya? Vertical hacia arriba. Ese sería el empuje. Una fuerza más que tienes que saber para graficar tu diagrama acá, ¿no? En hidrostática. ¿Y qué es el principio de Arquímedes? Es prácticamente lo mismo, solo que un poco más formal. ¿Qué nos dice el principio? Si un cuerpo está sumergido parcial o totalmente en un líquido, la fuerza de empuje que el líquido le aplica es igual al peso del volumen del líquido desplazado. Cuando tú, por ejemplo, en un depósito que tiene agua y está lleno de ras, echas un cuerpo, este cuerpo va a generar que el agua se derrame, ¿no? Esa agua derramada, si tú lo juntas, ese volumen de agua, le sacas el peso, ese va a ser igual al empuje que ejerce el líquido, ¿no? Eso te está diciendo este principio. Lo que matemáticamente vendría a ser igual que el empuje también es igual al peso específico del líquido por el volumen, ¿no? Por el volumen del líquido desalojado o por el volumen del cuerpo sumergido, ¿no? Que es lo mismo, que es igual. Ahora, otra forma de hallar el empuje es la diferencia del peso real menos el peso aparente, ¿no? Menos el peso aparente. ¿Y qué es peso real y peso aparente? El peso real es lo que te dicta la balanza cuando el cuerpo está en el aire o en el vacío, o sea, fuera de un líquido. Y el peso aparente es el peso que está allá dentro del agua. ¿Y por qué sucede eso? Sucede por el empuje, ¿no? Tú cuando, por ejemplo, haces un cuerpo en el aire, va a pesar una cierta cantidad, ¿no? Y cuando tú lo vuelves a alzar en el agua, vas a tener la sensación que pese menos. Pero no es que pese menos, sino que el empuje del líquido te está ayudando a alzar ese cuerpo, ¿no? O sea, aparte de la fuerza que tú vas a aplicar, el empuje también va a ayudarte, ¿no? Es por eso que tú dices que en el agua pesan menos los cuerpos, ¿no? Es por el empuje. Por eso también así sería el empuje, ¿no? Peso real menos el peso aparente. ¿Alguna pregunta, doctor? Ahora sí vamos a ver la aceleración, ¿no? Como te digo, esta aceleración se da por la diferencia de las densidades. Y existen dos casos, cuando la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido. Cuando sucede esto, entonces este cuerpo, como va a tener mayor densidad, entonces se va a ir hundiendo, ¿no? Va a ir hundiendo, entonces la aceleración está de sentido que estás viendo en la imagen. Ahora, ¿cómo se calcula esta aceleración? Esta aceleración es igual, nos dice que a la densidad del cuerpo menos la densidad del líquido sobre la densidad del cuerpo y todo multiplicado por la gravedad. Ese es el primer caso. El segundo caso es cuando el líquido es más denso que el cuerpo. Cuando el líquido es más denso del cuerpo, entonces este va a tender a flotar, ¿no? Va a salir al aire. Por ejemplo, ¿no? Tú cuando agarras una pelota y lo quieres hundir hasta el fondo de, por ejemplo, una piscina,
cuando tú sueltas la pelota en el fondo del agua, de ese líquido, tú te darás cuenta que la pelota sale disparada, no sale hacia el aire, es porque ese cuerpo que sería la pelota es menos denso que el agua, ¿no? Menos denso que el agua, por lo que tiende a flotar, ¿no? O a salir disparada. Y esa aceleración se calcula como la densidad del líquido menos la densidad del cuerpo sobre la densidad del cuerpo por la gravedad. Son parecidas, solo cambian de acuerdo a la diferencia de las densidades, ¿no? Si la densidad del cuerpo es mayor, entonces va primero, y si la densidad del líquido es mayor, entonces va a ir primero. Lo que las dos fórmulas llegarían a que es igual a la variación de densidades sobre la densidad del cuerpo por la gravedad, ¿no? Por la gravedad. Y todo, esos serían los conceptos que tienes que saber sobre el tema de hidrostática de la segunda parte, ¿no? Lo que es empuje, principio de Arquímedes y este de la aceleración por la diferencia de las densidades. ¿Alguna pregunta? Si no, ya pasemos a la práctica. ¿Todo claro? Profesor, una pregunta, pequeña Dígame. curiosidad. ¿Qué significa ese triangulito? Variación, variación. Ah, ok, gracias. O diferencia, variación, la diferencia de las densidades, ¿no? Diferencia de las densidades, cuál es mayor y cuál es menor de acuerdo a tu caso, ¿no? Como te expliqué, hay dos casos. Entonces vamos a pasar a la práctica. En la práctica, alguno ya ha estado resolviendo. Si no, tienen unos minutos para que vayan resolviendo y den algunas claves.
Vamos a empezar con la práctica ya del ejercicio número 1. ¿Qué nos dice este ejercicio? Un recipiente contiene dos líquidos no miscibles. ¿Qué nos quiere decir cuando dice no miscibles? Es que no se pueden mezclar, ¿no? Por ejemplo, el agua y el aceite son líquidos no miscibles. En el interior de un cuerpo flota con el 20% de su volumen sumergido en el líquido 2. El 20% de su volumen sumergido en el líquido 2. ¿Qué más nos dice? Determinar la densidad del cuerpo. Si la densidad del líquido 1 es 2000 kilogramos por metro cúbico y la densidad del líquido 2 es 3000 kilogramos por metro cúbico. Lo primero que tenemos que hacer aquí es graficar las fuerzas que existen, ¿no? A ver, la fuerza que existe, la primera que puedo ver es la fuerza del peso del cuerpo, ¿no? El peso del cuerpo y el empuje, ¿no? El empuje. Ahora, este empuje no solo es de un líquido, ¿no? Sino es de los dos líquidos. Entonces el empuje total y acá sería el peso, ¿no? Entonces acá quitas tú la hidrostática estática, equilibrio, ¿no? Entonces, no sé por qué el empuje es igual al peso. Ahora, este empuje ya sabes que es la sumatoria de dos empujes, del empuje del líquido 1 y del empuje del líquido 2. Entonces acá pones E sub 1 más E sub 2 te va a dar el empuje total. Entonces reemplazas la fórmula del empuje, ya lo sabes, que como es densidad de líquido por la gravedad y por el volumen sumergido, ¿no? Volumen sumergido, más la densidad, esta es la densidad del líquido 1. Ahora vamos a desplazar con la densidad del líquido 2 por la gravedad y por el volumen sumergido en el líquido 2. Y esto es igual al peso. La clase anterior de hidrostática te enseñó otra forma de hallar el peso, ¿no? Porque la fórmula ordinaria es la siguiente, ¿no? Masa por gravedad. Masa por gravedad te daba el peso, ¿no? Pero aparte de esa fórmula hay otra fórmula. ¿Alguien me puede decir cuál es la otra fórmula que hay para hallar el peso? Alguien, por favor, me diga cuál es la otra fórmula. ¿Nadie se acuerda? Acuérdense de los conceptos de densidad. ¿Cómo se llama la densidad? ¿Cuál es la Masa fórmula? sobre volumen. Masa sobre volumen. Ahora sí, de esa fórmula despeja la masa y tú dices que la densidad es igual a masa sobre volumen. Si tú despejas esa masa te va a quedar densidad por volumen es igual a masa. Entonces simplemente reemplazas, ¿no? Reemplazas, la masa sería densidad del cuerpo por el volumen y por la gravedad. Y ahí sería la otra fórmula, la que te hice la vez pasada. Entonces ahí ponen densidad del cuerpo por volumen total por la gravedad. Ahora acá se van las gravedades y te va a quedar densidad del líquido 1 es 2 por 10 al cubo. 2 por 10 al cubo más, acá tienes, falta todavía el volumen sumergido. Ahora, si te están diciendo, el problema te dice que el 20% del volumen está en el líquido 2, entonces se supone que el 80% estaría en el líquido 1, ¿no? El 80% estaría en el líquido 1. Pero esos números, para que no trabajes ahí, pones 80 sobre 100. Yo lo trabajaría de esta forma, ¿no? Supongamos que en todo el líquido hay 10 litros, o 10 litros, ¿no? Entonces tú trabajarías el 80%, sería 8, ¿no? Entonces le tienes 8. Volumen sumergido en el líquido 1, más la densidad del líquido 2, ¿cuál es? Es 3 por 10 al cubo también. 3 por 10 al cubo
Y aquí nos quedaría el 2, ¿no? 2 litros. Ahí serían se completaría el 100%. ¿Sí me están entendiendo esa parte? Si no, también lo pueden hacer 80 sobre 100, 20 sobre 100, lo mismo. Ahora aquí, densidad del cuerpo, lo que están pidiendo. Volumen total sería, como les dije, 10 y la gravedad que se forma. Entonces aquí tú tienes que, si tú eliminas este 10 de aquí, te va a quedar aquí, y te va a ir aquí un 0, y te va a quedar solo 10 al cuadrado, y aquí te va a quedar 10 al cuadrado. Acá tú tienes 2 por 100, 200 por 8, 1600. Más, aquí tienes 3 por 100, 300 por 2, 600. Y esto es igual a la densidad del cuerpo, ¿no? Entonces la densidad del cuerpo simplemente sería la suma de 1600 más 600, la que nos da 2200, ¿no? 2200. 2200. 2200 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Ya, muy bien. Tomen tu captura, están tomando fotos para pasar al siguiente problema. ¿Alguien ya desarrolló el segundo problema? ¿Ya tienen clave? Bueno, ya habrán tomado la foto, vamos a pasar al siguiente problema, ¿ya? Al ejercicio número 2. Voy a borrar. Dice, un cuerpo pesa 500 newtons. Un cuerpo pesa 500 newtons en el vacío, dice. Entonces, cuando te dicen que es en el vacío, entonces sería el peso real, ¿no? El peso real. No, el peso real sería 500 newtons. 500 newtons. Y sumergido completamente en el agua dice que pesa 300. Entonces, acá pones peso aparente es igual a 300 newtons. Ahora, si tú haces una pequeña diferencia, vas a obtener el empuje, ¿no? ¿El empuje cuál sería? El empuje es igual a 200, ¿no? 200. Listo, ya tienes empuje, tienes peso real y peso aparente y te están pidiendo calcular la densidad del cuerpo. ¿Qué tiene la densidad del cuerpo? Pero hay que utilizar ese empuje. Tú sabes que la otra fórmula del empuje, ¿cuál es? La otra fórmula del empuje es densidad del líquido. Densidad del líquido, ¿por qué? Por gravedad y por volumen. El empuje dice que es 200, la gravedad que es 10 al cubo, pero la densidad del líquido como es agua, acá está diciendo que es agua, ¿no? Agua, ¿no? Como es agua, entonces es 10 al cubo, ¿no? Por la gravedad que es 10 y el volumen. Bueno, aquí, mira, vamos a hallar el volumen de este cuerpo. Acá va a quedar 10 a la 4, ¿no? Va a pasar a dividir, como va a estar en división, va a pasar para arriba con un 10 a la menos 4, ¿no es cierto? Entonces tú tienes aquí un 2 por 10 al cuadrado por 2 por 10 a la menos 4. Y eso es igual al volumen. Acá operas
bases iguales, suma, te quedaría menos 2, ¿no es cierto? 0,02 metros cúbicos. Y ahí estaría tu volumen. Y ahí está tu volumen. ¿Para qué yo hallado el volumen? Para hallar la densidad del cuerpo. ¿No? Tú sabes que la densidad del cuerpo es igual a masa sobre volumen. ¿Y cómo vamos a hallar la masa? Tú tienes tu peso real. Tu peso real es equivale a 500 newtons. Entonces, ese 500 newtons está conformado, tú sabes que el peso es masa por gravedad. La gravedad es 10. Tú sabes que tu peso vale 500 newtons. Simplifica y tu masa te quedó de cuánto, de 50 kilogramos, ¿no? 50 kilogramos. Ya tienes, entonces la densidad del cuerpo es igual a que masa, la masa es 50 kilogramos y aquí tu volumen es 0,0. Si tú operas, si tú operas, te va a quedar, a ver, tienes 50. Ese 0,02 puede ser como un 2 por 10 a la menos 2, pasa para arriba el 10 a la menos 2, te va a quedar 5000 entre 2. 5000 entre 2 es 2500. 2500. Entonces colocamos por aquí. Densidad del cuerpo es igual a 2500. 2500 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, pero a ti te están pidiendo que te están pidiendo en gramos por centímetro cúbico, entonces solo le quitas el factor 1000. Si le quitas el factor 1000, te va a quedar en gramos por centímetro cúbico, ¿no? Entonces te quedaría 2,5 gramos sobre centímetro cúbico. Y ahí tendría tu respuesta. ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta. ¿Y el resultado también se podría sacar dividiendo 500 entre 200? 500 entre 200. 500 entre 200 es peso real sobre empuje, ¿no? A ver, espera. Disculpen. Disculpen muchachos. Creo que se me fue el internet o me botó el Zoom, pero ¿cuál era la pregunta? Me estaba preguntando.
Creo que me dijeron si se podía sacar 500 entre 200 o algo así. Hola, hola, ¿quién me hizo la pregunta? Yo, profesor. Ya, pero ¿y cómo tú solo dividiste para que te salga 2.5 o tienes alguna explicación por qué dividiste 500 entre 200? Sí, profesor, mire, yo busqué una fórmula que decía peso aparente es igual a el peso real digo, menos el empuje, y solamente dividí el peso aparente entre el empuje, y pues me salió el resultado que a usted le sale. Tú estás diciendo que tienes una fórmula que dice que el peso aparente es igual al peso real menos el empuje, ¿no? Exacto. Ya, y tú has dividido, dices, pasado a dividir o cómo. Sí, he pasado así a dividir. Pero ¿cómo puedes pasar a dividir si es que acá hay una diferencia? Si hubiera sido una multiplicación, entonces ahí tal vez hubiera podido, ¿no? Acá, si has querido despejar el empuje, quedaría empuje es igual a peso real sobre peso aparente. O si querías despejar el peso aparente, o el real que digo, sería peso aparente menos empuje. No hay ninguna división, no sacas ninguna división de esta ecuación. Creo que te confundiste. Y acá este de acá es una diferencia, mira. Si tú tienes una diferencia no puedes pasar a dividir. ¿Me entiendes? Sí, profesor, sí le escuché. Y por eso, esa división tal vez fue una coincidencia, ¿no? Pero no puedes dividir el peso real sobre el empuje, porque tú estás dividiendo 500 entre 200, me dijiste. Y acá de ninguna forma podrías dividir así, ¿no? Claro, claro, sí le entiendo. Gracias. Muy bien, entonces si no hay ninguna otra duda, eh, vamos a pasar al ejercicio número 3. ¿Qué nos dice? Un objeto tiene un volumen de 0,002 metros cúbicos y pesa 120 newtons en el aire. Al ser sumergido completamente en el agua, ¿qué empuje recibe el agua? ¿Y cuánto pesa el sumergido? O sea, están pidiendo el empuje y cuánto pesa sumergido, o sea, el peso aparente, ¿no? Están pidiendo dos cosas, y te están dando el peso real, te están dando el volumen. Para que hay que llegar primero al empuje, ¿no? Entonces, el empuje, creo que ahí las claves solo te dan de esta pregunta, ¿ya? De acá, del peso real. Del peso aparente que dirán. Entonces, tú sabes que la fórmula del empuje es densidad del líquido por gravedad y por volumen, ¿no? Densidad del líquido por gravedad y por volumen. Densidad del líquido, como está sumergido en el agua, entonces va a ser la densidad del agua que todos conocen, ¿no? Que es 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo. 10 al cubo. La gravedad, que es 10, están dando de datos, y el volumen, como está sumergido completamente, entonces el volumen total, que sería un 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Un 2 por 10 a la menos 3. Entonces acá se va el 10 a la 3 con el 10 a la menos 3, y nos quedaría que el empuje es 20 newtons. Y aplicas tu fórmula, ¿no? Que el peso, el que nos dijo el compañero anteriormente, que el peso aparente es igual al peso real menos el empuje. Entonces, aquí vamos a dar el peso aparente. El peso real nos da de 120 newtons menos el empuje que digamos, que es 20 newtons. Entonces, este peso aparente o el peso cuando está sumergido es igual a 100 newtons, ¿no? 100 newtons. Y esa sería la clave, 100 newtons. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor, eso de densidad es igual a masa sobre volumen. ¿La masa es la aparente o la real? En la masa es la real, ¿no? Porque densidad sobre masa por volumen, estás trabajando en un vacío, ¿no? En el vacío. Trabaja siempre con la real, la aparente no es para trabajar con esa fórmula. Ya, profesor, gracias.
¿Alguna otra duda? ¿Y por qué te digo eso de que siempre tienes que trabajar con el real? Porque tú así el cuerpo esté en el agua o esté en el aire o en cualquier otro líquido, siempre va a pesar igual. Lo que te hace a ti sentir el menos peso es que el empuje te está ayudando, porque en sí el peso va a ser el mismo, solo que como ya tienes una fuerza más que te está apoyando, entonces te da la sensación de que ese objeto o ese cuerpo pesa menos, porque después es igual, es el mismo, es la misma masa, es el mismo peso. ¿Me entiendes? ¿No? Es como si fuera solo una ilusión, eh, es el peso aparente. Por eso es aparente, ¿no? Porque no es el verdadero. Si no hay ninguna otra pregunta, al siguiente ejercicio. Y nos dice, ¿cuál es el volumen de un cuerpo cuyo peso disminuye en 40 newtons al ser sumergido en el agua? Te están pidiendo el volumen de un cuerpo. Ahora, la parte que nos dice que disminuye en 40 newtons cuando un cuerpo está en el agua, o sea, te están dando el empuje, ¿no? Porque esa diferencia que te están diciendo aquí es la diferencia del peso real y el peso aparente, ¿no? Si lo entiendes o no lo entiendes aún. Si no están entendiendo esa parte, ¿por qué Sí, es el profesor. empuje? ¿Podría repetir, profe, por favor? Ya, mira, te están diciendo que este peso, el peso, dice, ¿cuál es el volumen de un cuerpo? Es el cuerpo cuyo peso disminuye en 40 newtons. O sea, esta disminución se debe que seguramente lo pesaron en el vacío, fuera de un líquido, y pesó una cierta cantidad, y después vuelta lo pesaron dentro de un líquido. Acá el líquido es el agua. Lo pesaron dentro del agua, y dice, esa diferencia dice que te da 40 newtons. ¿Ya me entendiste? O sea, cuando te dan esa diferencia, entonces ese sería el empuje, porque el empuje es igual al peso real menos el peso aparente. Sí, profesor, ya entendí. Claro, gracias. Ya, muy bien. Entonces, como ya tenemos ese dato de empuje, el empuje es 40 newtons, ¿no? Te están pidiendo el volumen. Apliquemos la fórmula, la otra fórmula de empuje, ¿cuál es? Es densidad de líquido por gravedad y por volumen. El empuje ya tienes aquí cuánto vale, 40 newtons. 40 newtons, la densidad del líquido como es agua, 10 al cubo o 1000, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad que es 10, te dan como dato. Y te están pidiendo hallar ese famoso volumen, ¿no? Famoso volumen. Entonces, acá te va a quedar 40. 40, y acá te va a quedar, mira, tienes 10 al cubo por 10, te va a quedar 10 a la 4, pasas a dividir ese 10 a la 4. Si tú pasas a dividir y lo subes para arriba, te va a quedar como 10 a la menos 4, ya. 10 a la menos 4. Listo. 10 a la menos 4. Entonces tú acá tienes un 4 por 10 y por 10 a la menos 4, lo que te quedaría un 4 por 10 a la menos 3. ¿Sí entendieron esa parte operativa? ¿Sí pueden operar de esa forma? Sí, profesor. Ya, muy bien, entonces. Eh, Entonces, ¿alguna pregunta del problema? Si alguien todavía no entiende esa parte que expliqué de que ese dato que nos dan es el empuje. ¿Todo claro? Vayan tomando su foto. Profesor, entonces cada vez que nos digan que disminuye el peso del cuerpo, siempre va a ser el empuje, ¿no? Claro, sí, siempre, porque te están Ah, dando chévere, chévere. una Chévere, diferencia. chévere, chévere. Gracias, profe. Ya. Listo, vamos a pasar al siguiente ejercicio si no hay ninguna otra duda. ¿Qué nos dice este problema número 5? Dice, una esfera sólida de metal flota en mercurio. Mira, ya no es otro líquido, ahora es mercurio. ¿Ah?
¿Qué más nos dice? Con la mitad de su volumen dentro de él, haya la densidad del metal que constituye la esfera si la densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos por metro cúbico. A ver, acá tienes graficado el peso hacia abajo, el empuje hacia arriba, el líquido del mercurio. Entonces, existe un equilibrio, ¿no? Entonces, decimos que el empuje es igual al peso. El empuje es igual a peso. Estás en hidrostática, acá hay equilibrio. Entonces, la fórmula del empuje, ¿cuál era? Densidad de líquido por gravedad por volumen. Y esto es igual a que al peso. La fórmula en hidrostática más, la fórmula del peso va a ser densidad del cuerpo por gravedad por volumen, ¿ya? En hidrostática trabaja más con eso. Por gravedad y por volumen total, ¿no? Este es el volumen total y este es el volumen sumergido. Listo. Pues aquí te van las gravedades, te va a quedar acá. Densidad del líquido por volumen sumergido igual a densidad del cuerpo por volumen total. Dejamos también esta ecuación. ¿Qué más te dice este problema? Te están diciendo que la mitad de su volumen está dentro del mercurio. O sea, la mitad está dentro del mercurio y la otra mitad está afuera, en el aire. Entonces, por aquí vamos. Tú sabes que el volumen sumergido va a ser igual a que el volumen sumergido va a ser igual a que al volumen total sobre 2, ¿no? O sea, la mitad de todo el volumen, ¿no? Sino que aquí está expresado matemáticamente. Bueno, esta ecuación reemplázalo aquí. Entonces el volumen sumergido es igual al volumen total sobre 2. Volumen total sobre 2 igual al volumen, a la densidad del cuerpo por volumen total. Lo que aquí se simplifica, ¿no? Volumen totales, y te va a quedar que la densidad del cuerpo es igual a 2 veces la densidad del líquido. ¿Y cuál es la densidad de ese líquido? Te están dando 13.500. 13.500. Allá la densidad del metal. Disculpe, acá me he equivocado operando. Aquí te va a quedar que la... acá está. Te va a quedar que la densidad del cuerpo, este pasa, está dividiendo, ¿no? Acá, no está multiplicando. Es igual a la densidad del líquido sobre 2. Así es. Entonces, como tú ya tienes este dato de la densidad de líquidos, solo reemplazas, ¿no? La densidad del cuerpo es igual a 13.600 sobre 2. Aquí te va a salir ¿cuánto? 6.800, ¿no? 6.800 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Profesor, una pregunta. Dígame. Ahí en el planteamiento de la ecuación donde dice que el empuje es igual al peso, la última partecita que hizo no la entendí, esa parte donde hizo el asterisco, no la escuché bien. Ya. Aquí solo estoy, de lo que está aquí textualmente, lo estoy pasando a matemáticamente. ¿Qué te está diciendo aquí? Que la mitad del volumen se encuentra dentro del mercurio, la mitad está afuera. O sea, el volumen sumergido va a ser la mitad del volumen total. El volumen sumergido es igual a la mitad del volumen total. Solo es eso, es pasar de lo literal a lo matemático. Y esto solo lo he reemplazado en esta ecuación. El volumen sumergido ya sabemos que es volumen total sobre 2, lo simplificamos y nos quedaría que este volumen del cuerpo es igual a este volumen del líquido sobre 2. Y solo reemplazamos y nos sale la densidad del cuerpo. ¿Me entendiste? Sí, profesor, sí, ya lo capté, no lo había escuchado. Gracias, profesor.
Ya, nada. Pues si no hay ninguna otra duda, vamos a pasar al siguiente problema. Pero, profe, la captura me olvidé. Ah, ya, Espere, y ya está ya. ya, miren, vamos a continuar. A ver, esperen, falta. No sé qué decir. A ver, este problema no tiene clave porque hay tres cosas para allá, no es como para que practiques más. A ver, vayan desarrollando. Yo no saca las respuestas ahora sin clave. A ver. Están pidiendo allá el peso del bloque de aluminio, el empuje y la tensión del cable. O sea, este cuerpo seguro está sujeto a un cable, ¿no? Profesor, con el volumen se puede hallar el empuje, ¿no? De la fórmula de densidad del líquido por la gravedad y Sí, por el volumen, ¿no? sí, por el volumen. Ahora Ya, si el ya, listo. volumen sumergido o volumen total, tienes que darte cuenta. Sumergido, dice. Pero O dice analizarlo. dice completamente sumergido. Pues, es todo, ¿no? Porque a veces los problemas te dicen, como el anterior, dice el 20% o la mitad está en el agua y la mitad está en el aire, ¿no? Eso ya es, solo es una parte, ¿no? Por eso el empuje siempre tienes que acordarte que es volumen sumergido, no es el volumen total. Hay casualidades que a veces es todo porque el problema te lo indica, pero a veces solo es una parte, no es todo. Porque a veces flotan, ¿no? Algunos cuerpos flotan y no todo el volumen Sí. está dentro del líquido. Por eso, Y tienes que darte cuenta. y cuando no estoy sumergido, ahí sí ya no se podría hacer lo que les dije, o ¿en qué casos no Sí, se puede sacar el empuje con el volumen? no, el volumen, con todos los test depende del problema, ¿no? De acuerdo al problema, porque algunos datos te ayudan, ¿no? Si te dan eso de porcentajes de volumen, o te dice las terceras partes, es de hecho con esa fórmula, eso es lo que te van a dar otro dato adicional, te van a decir cuál es el volumen total, tal vez, o también te van a decir, no, el 20% está en un total y el 80% en otro. Algo así te van a dar y tú ya vas a poder desarrollarlo, ¿no? Solo tienes que tener en mente ese concepto de que es volumen sumergido. A veces es todo, a veces una parte, pero siempre funciona esa fórmula. ¿Ya? ¿Sí entendiste? Sí, profe, sí, sí. Ya. Pues, a ver, vamos haciendo el problema que nos dice. Dice, un bloque de aluminio cuyo volumen es de 0,1 metro cúbico. Te están dando el volumen es 0,1 metros cúbicos. Listo. A ver, listo. ¿Qué más? Dice, se encuentra completamente sumergido, ese es todo el volumen, está sumergido todo el cuerpo. El bloque está suspendido por medio de un cable, dice. El bloque está suspendido. Hay que hacer el gráfico, ya, no, vamos haciendo el gráfico. Supongamos que tienes aquí está, ahí está. Aquí vas a tener un líquido, ¿no? Un líquido llamado agua, porque están diciendo que trabajas con el agua. Aquí va a haber un líquido, acá hay agua, ¿no? Todo está lleno de agua. Y dentro va a haber un cuerpo.
Esto es agua. Pongamos que por aquí va a estar el cuerpo. Está completamente sumergido. Completamente sumergido. Este es el cuerpo. Pero este cuerpo está sujeto a un cable, dice, está suspendido por un cable. Entonces, vamos a dibujar este cable. Pongamos que está cerca. Y aquí está agarrado. Esta es la cuerda o el cable, si quiere llamar. Ya está. ¿Qué más están diciendo? Ya tienes esa gráfica, ya sabes que aquí es agua. Este es el agua. Grafiquemos qué fuerza existe. Y acá está el peso, ¿no? Vamos a dibujar el peso. El peso. Tienes el empuje. El empuje y también tienes la tensión de esta cuerda. La tensión de la cuerda. Entonces, tensión. Tensión, empuje y peso. Tienes tensión, empuje y peso. Ya. A ver. ¿Qué nos piden allá primero? La masa. ¿Cuál es la fórmula masa? Despejando esa fórmula que tienes de densidad que es igual a masa sobre volumen, ¿cuál sería la fórmula de la masa? Despejando esa fórmula. ¿Cuál sería? Tú tienes densidad que es igual a masa sobre volumen. Trabajar en el primero. Entonces la masa va a ser igual a densidad por volumen. Entonces simplemente reemplazamos densidad que están dando, la densidad, acá está, densidad del aluminio. Estamos trabajando con este cuerpo, aluminio es de 2700. 2700. Listo, 2700. Y te están dando el volumen, bien te están dando el volumen, aquí está, que es 0,1. 0,1 o 1 por 10 a la menos 1. 1 por 10 a la menos 1. Este se va a ir con un 0, entonces la masa se va a quedar ¿cuánto? 270 kilogramos. 270 kilogramos. Hallamos la masa. ¿Qué más están pidiendo allá? El peso, mira. Entonces, simplemente, para que es el peso, multiplicas por 10. Y el peso te va a quedar ¿cuánto? El peso te va a quedar, ¿cuánto te queda el peso? Quedaría 2700 newtons. Tienes peso y tienes masa. Ya está la primera pregunta, la letra A. Aquí le salió, lo hicieron todavía. ¿Qué más? Están pidiendo el empuje también. Están pidiendo el empuje. A ver, ¿qué fórmula del empuje? El empuje es igual a ¿qué? A la densidad del líquido por la gravedad y por el volumen sumergido. Bueno, reemplacemos. Densidad de este líquido. Como es agua, ya sabes cuál es la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 o 10 al cubo. Igual a 10 al cubo. Por gravedad que es 10 por volumen sumergido. Como tú te puedes dar cuenta, todo el volumen está sumergido. Entonces es 1 por 10 a la menos 1. Se va y el empuje te va a quedar 1000. El empuje te va a quedar 1000 newtons. Listo, ya desarrollaste la letra C. Solo nos falta uno, que sería la tensión del cable. Vamos a poner por aquí 3. Para que haya esta tensión tienes que aplicar tu equilibrio, ¿no? El equilibrio. ¿Qué nos dice el equilibrio? Todas las fuerzas que van para arriba es igual a todas las fuerzas que van para abajo. Entonces tienes esta tensión más empuje es igual a quién? Al peso del cuerpo. La tensión es lo que quieres hallar. Empuje, ya tienes 1000
1000 newtons, igual al peso. El peso es 2700, ya lo tienes en el peso. Entonces, pasas a restar ese 1000 y nos va a quedar que la tensión de ese cable es de 1700 newtons. Listo. Y tú tienes tus tres respuestas de tus tres preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí entendieron? ¿Le salió la respuesta? Ahí me salió el empuje, no, el otro no sabía cómo hacerlo, el de la masa, pero ya lo entendí, profesor. Muy bien, muy bien. Gracias, profe. Siempre tienen que recordar sus fórmulas. Esta fórmula también la clase anterior les he hecho. Densidad. Esa es la fórmula de hoy. ¿Ves? Fórmula de hoy. Y este de acá es equilibrio que se enseña en estática. Estática 1. Primera condición de equilibrio. Si recuerdas tus fórmulas, las sabes aplicar, te van a salir los problemas. Al toque, ¿no? Tome su captura. Está, profe. Acá, entonces vamos a pasar al siguiente problema. Problema número es idéntico. ¿Qué te están viendo ayer acá? El peso de la pesa. El peso de la pesa. A ver, pueden desarrollando ese problema que está parecido al anterior y la intención que te están pidiendo el peso nada más. Están pidiendo hallar ese peso. Mira tus datos, recuerda las fórmulas y aplícalas. Unos minutos, a ver, unos 4 minutos para que, a ver, desarrollen el ejercicio. Intenten desarrollar, hagan el intento.
Pues ya, empecemos a ver para los que tal vez no pudieron o se quedaron en algo. Listo, hay una respuesta. Si está bien, si sabes la letra A, puedes ir avanzando con los otros ejercicios. Pero para los que no entendieron, vamos a hacerlo por aquí. Una pesa metálica de 80 newtons está sumergida en agua, dice. Este líquido es agua, y ocupa un volumen de 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Calcule el peso aparente de la pesa. Peso aparente. Tú sabes que el peso aparente es igual al peso real menos el empuje. ¿Tienes el peso real? Sí. El peso aparente, peso real 80. ¿Qué es lo que te falta? El empuje. Vamos a hallar ese empuje. Entonces por aquí pones empuje es igual densidad del líquido por gravedad y por volumen sumergido. Entonces acá pones empuje, densidad del líquido 10 al cubo, 10 al cubo, 10 al cubo, gravedad es 10, volumen sumergido es todo. Ya, tú ves la gráfica y está todo sumergido. Entonces por aquí pones 6 por 10 a la menos 3. 10 a la 3 con 10 a la menos 3 se van y nos queda que el empuje es igual a ¿cuánto? A 60 newtons. Allá vale el empuje y ya está resuelto el problema. Reemplazas, el empuje vale 60 newtons, por lo que ese peso aparente es igual a 20, newtons. Y listo. Una pregunta, ¿entendieron los que tal vez no pudieron hacer o todos pudieron? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, entonces vamos a continuar. Tome su captura para continuar con el ejercicio número 8. Empecemos entonces con el problema número 8. ¿Qué nos dice este problema?
Se mantiene un cuerpo de 100 gramos de masa y de densidad de 0,8 dentro de un lago y a una profundidad de 20 metros. Si el cuerpo se libera, ¿qué tiempo tarda en llegar a la superficie? Entonces, a ver, veamos por aquí. Eh, Supongamos que este es todo el agua, una suposición, ¿no? Este es el agua y, por ejemplo, vamos a poner por aquí el cuerpo está a una profundidad de 20 metros, dice, digamos que está ahí. Entonces la altura es de 20 metros a este nivel. Listo, 20 metros. 20 metros. Pesa 100 gramos, tiene una densidad de 0,8. Se están pidiendo ayer el tiempo que te va a llegar a la superficie. Con la idea es como si tú estuvieras saliendo una pelota y va a salir, ¿no? Va a salir disparada la pelota. Cuando tú sueltas esa pelota va a salir disparada. Están pidiendo el tiempo, ya tienes una distancia. ¿Cuál sería la velocidad inicial? Si tú lo tienes agarrado y la sueltas, va a empezar con una velocidad igual a cero, ¿no? La velocidad inicial es igual a cero, va a tener una cierta velocidad final cuando llegue a este punto, cuando llegue a la superficie, ahí está en la superficie, supongamos, ahí está. Cuando llegue a ese punto va a tener una cierta velocidad, ¿no? Es una velocidad final. Y te están pidiendo ayer el tiempo. Listo. Entonces te están pidiendo ayer ese tiempo, ¿no? Te piden ayer el tiempo. Ahora, pero te están dando densidad femenina, densidad de este cuerpo de 0,8. Y tú sabes que en un lago hay agua, ¿no? El líquido es el agua. Y la densidad del agua, mira, te está dando en gramos, te están dando en gramos, entonces tienes que trabajar en gramos por centímetro cúbico. Entonces la densidad del agua en gramos por centímetro cúbico es de 1, ¿no? Es de 1. Entonces, ¿cuál sería la mayor densidad? La densidad del agua del cuerpo, obviamente es la del agua, ¿no? Entonces, como el agua es el líquido, tienes que aplicar la fórmula que la aceleración es igual a 100, a la densidad del líquido menos la densidad del cuerpo sobre la densidad del cuerpo por la gravedad, ¿no? Ahí va a llegar tu aceleración, porque aquí va a haber una cierta aceleración. Tu aceleración. Hagamos esa aceleración entonces. Densidad del líquido es 1, densidad del agua 0,2 sobre 0,2, ¿no? Sobre 0,8, sobre 0,8. Sobre 0,8, acá también 0,8, listo. Y todo por 10. Todo por 10. Tú, aquí te va a salir, a ver, te va a quedar 0,2 por 10, te va a quedar 2 sobre 0,8. Y realizas esa operación y te va a quedar 2.5 metros por segundo al cuadrado. Ahí hace tu aceleración. Y aplicas una fórmula de MRV. A ver, alguien que me diga qué fórmula del MRV se tendría que aplicar aquí de las cuatro que hay. Ya, esta velocidad final no te importa, entonces no la tomes en cuenta. Tienes velocidad inicial, tienes tiempo, tienes distancia, tienes aceleración. ¿Qué fórmula del MRU hay que no utiliza la velocidad final? A ver, alguien que me dice la fórmula, alguien, No sé, profe. ya, a ver, alguien que me pueda decir ¿No sale con 5t cuadrado? 5t cuadrado. También, pero hay que hacerlo con la del MRU para que tú te acuerdes también, te acuerdes tu Chévere, chévere. fórmula.
¿Cuál es? Busquen sus apuntes, sus libros. Uy. Ay, y no se puede hacer con la fórmula de 5t cuadrado, ¿ya? ¿Tú me habías preguntado eso? ¿Sabes por qué no se puede hacer con esa fórmula? Porque aquí la aceleración no sale 10 metros por segundo al cuadrado, ni esa gravedad. Ese 5t cuadrado es fórmula de caída libre. La caída libre, siempre su aceleración va a ser 10, porque es la aceleración de la gravedad. Aquí no se puede aplicar esa fórmula, ya te va a salir otro resultado. ¿Me entendiste? ¿Por qué no se puede aplicar la fórmula de 5t cuadrado? Diga la fórmula de la final. ¿Cómo no te entendí? La distancia no tiene velocidad final. Ya, pero ¿cuál es la fórmula? Díctame la Ah, fórmula. distancia es igual a velocidad inicial por tiempo Ya, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. listo. Siempre es importante. Esa fórmula es la que no tiene velocidad final, ¿no? Entonces con esa ya puedes aplicar. Con esa puedes aplicar. ¿Cómo? Distancia es igual. ¿Cómo? No entiendo esa parte. ¿Quién me dijo? María. María, ¿a qué te refieres con una distancia es igual? No, profesor, le quería dictar la fórmula, pero ya se la Allá, dictaré. allá, allá, está bien entonces. Y entonces solo reemplacemos, pues tienes acá 20 es igual a velocidad inicial, como es 0, se va todo. Está acelerando, no es negativo, me está acelerando, entonces es un medio, aceleración de 2,5 sobre 2 por tiempo al cuadrado. Vas a multiplicar, vas a dividir, va a salirte 16 y lo sacas la raíz, te va a quedar 4, ¿no? Operación en unos 4 segundos. Si tú lo haces con 5t cuadrado, te va a salir 2 segundos nada más. Entonces, mira, si tú marcabas 2, está mal, ¿no? Esa fórmula es del tema de caída libre. Caída libre es 5t cuadrado, ¿no? No puedes mezclar fórmulas de otros temas, y te pueden salir mal. ¿Alguna pregunta? Otro ciclo ya. Casi lo hago mal. Ah, sí, sí. Tienes que tener en cuenta esos detalles, ¿no? En caída libre la gravedad siempre es 10. O sea, si tú ya estás en una aceleración no tendría sentido que apliques esa fórmula. ¿Sí? Tienes que darte cuenta de esas cosas, ¿no? De esos detalles. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar al siguiente problema. Faltan dos problemas, pero vamos a pegarnos. Estos dos problemas tienen el mismo modelo, ¿no? Vas a trabajar con la fórmula de aceleración y tus fórmulas de MRV. Vayan desarrollándose mientras. ¿Quién tiene clave ya del 9? Sacó el problema número 9. ¿Qué nos dice? Si una pieza, a ver, acá está. Están viendo, ¿no? Dice, si una
pieza de metal cuya densidad es de 5.000 kilogramos por metro cúbico se suelta desde el nivel libre de un lago de agua dulce de 100 metros de profundidad, despreciando toda forma de rozamiento. El tiempo que emplea en tocar el fondo es. El tiempo que emplea en tocar el fondo es. ¿Cuál es ese tiempo que emplea? La forma de rozamiento puede ser el empuje, ¿no? El empuje. ¿Cuánto es el tiempo también que te pide? El tiempo que demora también. ¿Cuál es ese tiempo? ¿Cuál es el tiempo que demora? Te das cuenta aquí la densidad de esta pieza va a ser mayor a la del agua, entonces tienes que aplicar el segundo caso cuando la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del agua. ¿Qué nos dice que esta aceleración es igual a quién? A la densidad del cuerpo menos la densidad del líquido sobre la densidad del cuerpo es igual a densidad del cuerpo menos densidad del líquido sobre densidad del cuerpo por la gravedad. Reemplazamos, si reemplazamos aquí te va a quedar 5.000 menos 1.000, estás trabajando en kilogramos por metro cúbico, entonces te va a quedar 4.000 sobre 5.000, 4.000 sobre 5.000 por 10. A ver, desarrollen eso. 40 sobre 5. ¿Cuánto te sale? 8, ¿no? Muy bien. Te va a quedar acá 40.000 sobre 5. Simplifica los ceros, te va a quedar 8 metros sobre segundo. Listo, ahora. El gráfico va a ser diferente, ¿no? Ya no va a empezar desde el fondo, sino que están diciendo que se suelta en el nivel libre, o sea, afuera, ¿no? Espera. Vamos por aquí. Pongamos que este es el agua de agua dulce, ¿no? Están diciendo que una pieza de metal, ¿no? Esta es la pieza de metal, está aquí al borde del agua, que se suelta. Cuando dicen que se suelta, es velocidad igual a 0. Está a 100 metros de profundidad el río, 100 metros de profundidad. Y se le está diciendo el tiempo que emplea en tocar fondo. O sea, te están pidiendo cuando el bloque ya llegue al tocar fondo, es ahí, no sé, ahí está. Ese tiempo que están pidiendo, tiempo que demora, tiene velocidad, tiene ya la aceleración. Aquí no sabes con qué velocidad va a llegar, ¿no? Una velocidad cero, una velocidad final. Aceleración. Entonces se aplica la misma fórmula del problema anterior. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más porque está positiva la aceleración. Aceleración medios por tiempo al cuadrado. Entonces la distancia es 100 o la profundidad es 100. Como la velocidad es igual a 0, también se va a quedar 8 entre 2. 100 por cuadrado. Acá te va a quedar 4. Va a pasar a dividir, te va a quedar 25. Igual a tiempo al cuadrado. Entonces el tiempo es igual a 5 segundos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ah, claro, profe.
A ver, ese problema es bien similar al número 8. Es idéntico, solo cambian algunos datos. Por ejemplo, la densidad del cuerpo solo cambia. La altura es la misma. Comienza también de la superficie. A ver, desarrollen, y si alguien no puede, lo desarrollamos. Si alguien no comprendió el primero, lo vamos a desarrollar, pero a ver, tómese el tiempo de desarrollarlo. Te están pidiendo el tiempo también que demora, tiempo que demora. Solo cambia la densidad del cuerpo, de 800 a 500. Es agua también, sí, es agua. Te da la misma altura. Es el mismo lago, solo que es otro cuerpo. A ver, desarrollen unos minutos, a ver. Pues ya lo desarrollaron. Alguien no lo desarrolló tal vez para hacerlo. Espere, profe, todavía, espere. Ya los espero, no te preocupes. ¿No ver nada? Ya están a punto. Vamos desarrollando, ya vamos desarrollando. Tal vez alguien no lo entendió para ver ya. A ver. La aceleración, ya el gráfico ya lo tienen, ¿no? Ya lo tienen en su mente del problema anterior. A ver, la aceleración es igual a que, como la densidad del líquido es mayor, entonces resta densidad del líquido, siempre cuando el mayor siempre va primero, así para que lo aprendan más rápido, sobre densidad del cuerpo. Como el líquido es primero va a flotar, ¿no? Acaba de existir la tendencia a flotar por gravedad. Entonces, aceleración. El agua es 1000 kilogramos por metro cúbico menos 500 que es de la esfera, ¿no? Sobre 500 y todo por 10. Te va a quedar 500 sobre 500, 1 por 10, 10. 10 metros
10 metros por segundo al cuadrado. Listo, ahora sí. Aplicas fórmula de distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más menos medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Distancia 20 metros, velocidad inicial es igual a 0 porque también dice que es abandonado, o sea, va a iniciar con 0. Cuando es abandonado, es soltado, es igual a 0, sí. Como acá la aceleración es positiva, si es positivo, es 10, ¿no? 10 sobre 2 por tiempo al cuadrado, va a quedar 40 sobre 10, 4, sacar la raíz, 2 segundos, igual al 100. ¿Listo? Igual al 100. Sí, sale la E, muy bien. Ahí está, para los que tal vez no pudieron llegar al resultado. ¿Alguna pregunta tal vez adicional? No hay problema, me pueden preguntar. Yo tengo un problema, pero no sé cómo pasártelo por aquí. Está en documento de Word, pues. Ah, ya es un problema, otro problema. Sí, sí. Al grupo paso lo que es ¿Al chat o en dónde? al grupo ese de WhatsApp que tiene. No estás en el grupo de WhatsApp. A ver, Hay un grupo de HTML. no te escucho bien. Ahí hay un grupo en WhatsApp, tiene un grupo de Bachimex. Sí, Ya, ahí mándalo, yo lo veo. ya listo, ahorita lo mando. Ya, entonces si no hay ninguna otra pregunta, eh, damos por finalizada la clase y de ahí veo el problema. Te lo mando al interno. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, doy por terminada la sesión. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Ya, profesor, muchas gracias. Hasta Cuídate. luego, profe. Muchas gracias, Un crack. Gracias, gracias. Igualmente, cuídense. Nos vemos. Vayan a distraerse un rato. Vean el debate que está bueno.